¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Sí? Vamos a empezar a ver y hablar de lo que es el impacto ambiental que genera este fenómeno. Pues vamos a tener, ya hablamos de unas emisiones, ¿sí? Ya sabemos que hay ciertas sustancias que van a llegar a la atmósfera y van a tener cierto comportamiento y van a generar ciertas consecuencias en nuestro planeta. Estas sustancias, todas las que se encuentran acá, los PFC, los HFCs, los HCFCs, los CFCs y los halones que contienen y que contenían, perdón, algunos de los extintores, todos estos iban a tener un efecto sobre nuestra atmósfera. ¿Y cuál es ese efecto? Pues algunos de ellos efectivamente van a agotar el ozono, van a destruir ese ozono, ya sabemos cómo lo hacen, pero todos estos en general tienen otro efecto en nuestro planeta y es que contribuyen al calentamiento global. ¿M? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Resulta que hay unos personajes de estos, unas de estas sustancias, que efectivamente van a tener un doble comportamiento, es decir, afectan tanto al ozono, lo agotan, como al mismo tiempo van a ayudar y contribuir al calentamiento global. No es el mismo fenómeno, no es, digamos, para que lo tengamos diferenciado, no es que las mismas sustancias, todas las sustancias generen el mismo efecto, no, solo algunas de ellas, las que les puedo mostrar ahí como se ven en la pantalla, pero quiero que hablemos un poquito de lo que es ese calentamiento global y por qué estamos hablando de él. Bueno, resulta que nosotros tenemos unas sustancias que fueron las SAO, ¿sí? Y que estas SAO, que están, digamos, en la franja azul que ustedes ven ahí, tienen ese potencial de destruir ese ozono y por lo tanto estamos hablando del deterioro de la capa de ozono. Pero al mismo tiempo, esas SAO, como los CFCs, tenían un alto potencial de calentamiento global, contribuían a ese calentamiento global. Después fueron sustituidas esas sustancias, ¿sí? Que ya no agoten la capa de ozono, ya se vio que tenían que eliminarse del mercado y lo que se hizo fue sustituirlas, cambiarlas por otras que no agotan la capa de ozono, pero que sí pueden llegar a generar y siguen generando un calentamiento global importante, que están contribuyendo a ese fenómeno, ¿no? Pero ya les he hablado mucho del calentamiento global y no les he aclarado qué es eso, ¿sí? Resulta que nosotros, naturalmente, ¿sí? Para que exista vida en la Tierra, necesitamos de algo. Y también es esa atmósfera con esos gases que nos va a mantener en una temperatura ideal. ¿Sí? No es solamente actuar, es decir, no solo que actúen estos gases que vemos perjudiciales, sino que también hay unos gases que han estado ahí durante mucho tiempo, como el vapor de agua. Y este es un gas efecto invernadero. ¿Y cómo funciona un invernadero? Recuerdan que cuando uno va a veces a la sabana y ve justamente los invernaderos de flores o de frutos, ¿sí? Como unos tomates, por ejemplo, uno va a ver que están cubiertos por unos plásticos. Estos plásticos, ¿cómo funcionan y cómo funcionaría acá también el efecto invernadero? Pues resulta que va a dejar atravesar ciertos rayos del sol. Algunos de ellos se van a escapar, se van a ir, pero hay otros que van a permanecer aquí calentando, ¿sí? Manteniendo tibio, manteniendo una temperatura estable a la Tierra. Eso es indispensable para que exista la vida en la Tierra. Pero vuelve y juega. Nosotros somos quienes estamos alterando ese equilibrio y estamos produciendo una cantidad de gases de efecto invernadero mucho mayor, ¿sí? De lo que naturalmente debería haber y por lo tanto se está sobrecalentando nuestro planeta. Y ahí es cuando nosotros estamos hablando del calentamiento global, porque los rayos que naturalmente antes se iban nuevamente, ¿sí? Ahora se están quedando y siguen calentando más y más y más nuestro planeta y por lo tanto está aumentando la temperatura global, que tiene unas repercusiones muy graves sobre todos los ecosistemas y por supuesto sobre nosotros, ¿no? Ahora bien, resulta que para poder medir cuál es el impacto de estas sustancias que agotan el ozono, también queríamos ver el impacto de estas sustancias sobre el calentamiento global. Entonces, hay una medida que se conoce como potencial de calentamiento atmosférico o potencial de calentamiento global, que lo que nos indica es justamente cuánto calor puede atrapar
un gas de efecto invernadero, ¿sí? Comparado con el dióxido de carbono, que digamos es como la medida estándar. Entonces, hay unas sustancias agotadoras de la capa de ozono, unas SAO, que pueden tener miles de veces más potencial de calentamiento global que una molécula, por ejemplo, de dióxido de carbono. Bueno, ahora bien, digamos, este es el deterioro, este es el impacto. ¿Y cuál es el impacto directo sobre nosotros? Pues vamos a tener problemas en nuestra salud y también en el ambiente. Entonces, en la salud humana, ¿por qué? Se dice que hay estudios que tenemos que nos indican que hay una relación entre los casos de cáncer de piel y la sobreexposición a estos rayos ultravioleta, ¿sí? Pero no solo es cáncer de piel, también podemos generar cataratas, ¿sí? Y es una de las principales causas de ceguera en el mundo. Y no es lo único, también puede estar sufriendo nuestro sistema inmunitario, que se va a ver perjudicado y por lo tanto vamos a ser más propensos a virus, ¿sí? Y a bacterias, y ya sabemos lo que los virus pueden llegar a hacer. Entonces, es una afectación directa a nuestra salud, sin contar con que si nos sobreexponemos al sol, también podemos generar quemaduras en la piel. Se avejenta nuestra piel, nos vemos más viejos de lo que deberíamos ser, o generamos también o tenemos algunas manchas en la piel debido a esa sobreexposición. ¿Listo? Pero vuelve y juega. No es lo único. Vamos a tener una afectación también en los ecosistemas. Y en los ecosistemas es importante que tengamos en cuenta algo. Y es que nosotros dependemos de los ecosistemas. Dependemos del alimento que nos dan los ecosistemas, ¿sí? Si nosotros seguimos alterando este equilibrio, pues lo que va a generar es que van a atravesar más rayos ultravioleta, van a dañar las cosechas, van a dañar el fitoplancton que está en el mar y que es la base de la cadena alimentaria de no solo el mar, sino también de otros ecosistemas de los cuales dependemos nosotros. Y si nosotros vemos que, por ejemplo, el 30% de los alimentos que consumimos provienen de acá, provienen del mar, pues ya vamos a ver esa afectación también directa en nosotros, ¿no? Ahora bien, no solo los organismos vivos nos vemos afectados, también los materiales, los equipamientos, los plásticos, por ejemplo, que están expuestos. Ya hablábamos, por ejemplo, de los invernaderos ya artificiales, ese plástico que le colocamos a nuestros cultivos para protegerlos y para guardar una temperatura, pues se van a ver afectados también por la radiación ultravioleta. Y eso lo que va a ocasionar es que se vuelvan más costosos y que duren menos tiempo estos materiales. Pero ya dejemos de lado como la parte trágica, ¿sí? No nos vayamos como solo a lo malo, sino que veamos que efectivamente hay solución frente a esto. Y en la década de los 80, la comunidad mundial decidió hacer algo respecto a este agotamiento del ozono. Tengan presente que estoy hablando de la comunidad mundial. No estoy hablando de un país, no estoy hablando de un sector, sino efectivamente de todas las naciones del mundo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que los científicos y los encargados de formular políticas instaron a las naciones a controlar el uso de los CFCs. Es decir, los científicos no solo pusieron la voz de alerta, sino que se les escuchó y se les hizo caso, ¿no? Y en respuesta a esto, se adoptó el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono en el 85 y seguido esto fue el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono 2 años después, ¿no? Y ya hemos escuchado un poco del Protocolo de Montreal, pero vamos a ahondar un poquito en esto. ¿Qué es esto del Protocolo de Montreal? Pues es un tratado, es un acuerdo global que se firmó ¿para qué? ¿Cuál fue el propósito? Proteger la capa de ozono de la Tierra. ¿Y cómo? Que es lo más importante, ¿no? Mediante la eliminación gradual del consumo y la producción de la mayoría de los productos químicos que la agotan. ¿Por qué es exitoso y por qué, digamos, que se pone como un ejemplo el Protocolo de Montreal como un tratado ambiental exitoso? Porque todas las naciones del mundo se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a hacer algo, ¿no? No nos vamos a quedar de brazos cruzados viendo cómo se agota nuestra capa de ozono y nosotros dejamos de existir en el mundo. No, tenemos que hacer algo. Y lo empezaron a hacer de inmediato. Tomaron cartas en el asunto, perdón, y dijeron, vamos a hacer algo. Y eso fue lo que se empezó a hacer desde el mismo momento en que se firmó. Y dijeron, listo, todas las naciones nos pusimos de acuerdo. Y es algo que es importante reconocer. Cuando efectivamente nos ponemos de acuerdo todos, cuando todos cooperamos con un propósito en común,
podemos sacar adelante las cosas y podemos revertir incluso los efectos de algunos de los problemas que hemos causado al mundo. Ahora bien, el protocolo va a tener, como les digo, una forma específica de lograr revertir estos problemas. ¿Y cómo lo ha hecho? A través de unos cronogramas de reducción y eliminación del consumo de las sustancias controladas por el protocolo de Montreal. ¿Listo? Hay unas que están relacionadas específicamente con la extinción de incendios, porque me estarán diciendo, bueno, pero ¿por qué nos vinieron a hablar del ozono y de todo esto tan general? Bueno, pues porque ya hemos hablado que los salones que estaban en estos extintores estaban causando estos efectos, ¿sí? Pero hay, como les digo, hay unos cronogramas que nos indican tenemos que empezar a reducir estas sustancias que están afectando el ambiente. Entonces, hay unos grupos en unos anexos que están listados en el protocolo de Montreal. Y empezó a decirse, bueno, ¿cuándo se tiene que empezar a hacer esta eliminación? ¿Cuándo se tiene que hacer la reducción? Y en porcentajes. Y tiene que haber un cumplimiento de todas las naciones. Y en eso hemos sido muy juiciosos. Entonces, con el anexo A2, que era donde estaban estos halones utilizados en estos extintores, ¿qué fue lo que pasó? Pues primero que se hizo una reducción del 50% en el 2005 y la eliminación de ellos en el 2010. El 2010 es una fecha supremamente importante para nosotros dentro del protocolo de Montreal porque se logró la eliminación de unos importantes agentes que esas eran las SAO que estaban dañando nuestra capa de ozono. ¿No? Pero, vuelvo y les digo, no son los únicos que están generando problemas, ¿sí? Y han sido sustituidos por otras sustancias que han sido menos dañinas, que no afectan la capa de ozono, ¿sí? Pero que gradualmente se han ido cambiando por otras que lastimosamente están generando otro efecto, que es el de la contribución al calentamiento global. ¿No? Entonces, hay otros anexos que nos están diciendo, bueno, vamos a irnos ahora con el anexo C, ¿sí? Y nos vamos a ir con el anexo F. Y si se dan cuenta, ya para estos años tenemos que estar cumpliendo con las reducciones de importantes porcentajes de estas sustancias. Por ejemplo, en el año pasado teníamos que haber reducido más o menos un aproximado de un 65% de estos HCFCs, de los hidrofluorocarbonos. Y la buena noticia es que incluso superamos ese porcentaje. Entonces es algo bastante favorable, pero no es para confiarnos y tenemos que seguir cumpliendo con estos cronogramas de eliminación. ¿No? Ahora bien, el protocolo va a tener diferentes, digamos que, diferentes formas de actuar, no solamente para proteger la capa de ozono, sino para proteger la vida en general del planeta. Y eso lo vamos a lograr también con el cumplimiento de algunos de los objetivos de desarrollo sostenible, como los que les presento en la pantalla, como darle fin a la pobreza, como darle, digamos que reducir el hambre hasta el cero, a que no haya nadie con hambre, a mejorar la salud y el bienestar de las personas, a generar esos procesos de igualdad de género a través de diferentes acciones que se están haciendo a partir del protocolo de Montreal. Por ejemplo, les decía lo de mantener unas producciones de alimentos que sean sostenibles, que sean suficientes para que puedan alimentar a la población o generar esos procesos de contribución a que no haya cáncer de piel, a que no haya cataratas, a mejorar nuestro bienestar, por ejemplo. Vamos a tener también procesos en los cuales vamos a mejorar esta energía, el trabajo, la industria, es decir, hay diferentes formas en las cuales y diferentes frentes donde estamos actuando. ¿Listo? Pero tengamos presente varias cosas y es que nosotros no actuamos de forma sola, sino que justamente por eso es que nosotros estamos aquí, porque nosotros también dependemos de otros gremios, dependemos de la sociedad civil, nosotros nos aliamos con todos para que efectivamente podamos hacer esto y de ahí es donde están las alianzas para lograr los objetivos y no me cansaré de decir que todo esto también se debe a una cooperación global, ¿no? Ahora bien, el protocolo no es estático, sino que empieza a haber unas enmiendas o ajustes del protocolo y la última que se hizo fue en el 2016. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que no solo estábamos afectando a la capa de ozono, sino que también estábamos afectando, como les dije ya, y contribuyendo al calentamiento global. Entonces, cuando ya se supo esta responsabilidad de que estas sustancias que fueron sustituidas
para que no hicieran daño a la capa de ozono, estaban contribuyendo al calentamiento global, entonces se decidió que se iba a hacer algo al respecto y por eso se firma la enmienda de Kigali en el 2016. ¿Qué es lo que busca específicamente esta enmienda de Kigali? Eliminar los HFCs, los hidrofluorocarbonos, ¿sí? ¿Y esto qué va a generar? ¿Qué impacto positivo va a generar en nuestro ambiente? Pues que se va a reducir en 0,4 grados centígrados la temperatura que se estaba empezando a subir. Y eso es un logro importante porque dentro de las metas que se tienen, ¿sí? Digamos, a nivel global sobre el cambio climático, es que la temperatura no puede aumentar 1,5 grados más, ¿sí? Porque ya se digamos, existen unos modelos que nos predicen qué podría pasar si aumenta 1 grado o 1 grado más, o 2 grados, o 0,5 grados más. Entonces, esto es una contribución muy importante para frenar ese calentamiento global. ¿Listo? Y ya para cerrar, quiero dejarlos con algo importante y es que desde la Unidad Técnica Ozono también se está, digamos que, disimulando, no, perdón, sino como distribuyendo también cierto conocimiento a través de qué, de las capacitaciones que estamos haciendo, de los talleres que estamos haciendo, pero también a través de las publicaciones. Y una de esas publicaciones es el de buenas prácticas ambientales en el mantenimiento, recarga, uso de extintores portátiles con HCFC. Sé que mi compañero más adelante va a hablar un poquito más de esto, pero era para hacerles como una introducción, un abrebocas hacia lo que nosotros estamos motivando y es efectivamente que todas las personas tengan el conocimiento y sepan realmente qué es lo que estamos haciendo y por qué sobre todo lo estamos haciendo, ¿vale? Entonces, esta cartilla fue diseñada para el sector de protección contra incendios, es decir, para ustedes, y está pues compuesto de pequeñas y medianas empresas, pero no es hacia los únicos a quienes está, digamos, enfocada esta cartilla, sino que también está para empresas que son usuarias finales de estos dispositivos. Entonces, es una forma en la cual nosotros estamos contribuyendo también al generar este tipo de publicaciones. Y lo que busca, el objetivo principal de esta cartilla, es promover la aplicación de buenas prácticas en las actividades de mantenimiento y recarga de extintores portátiles con HCFC 123 y el uso de agentes extintores alternativos y por supuesto también queremos desincentivar el uso de los HCFC 141B porque también mi compañero más adelante va a decir por qué no se debe usar este agente como un agente extintor, ¿vale? La cartilla la van a encontrar, aquí tengo muy pequeñito el enlace, pero pues digamos que si lo requieren a través de la página de internet del ministerio, la pueden encontrar en las publicaciones de la sección de la UTO, de la Unidad Técnica Ozono, y pues digamos que es de amplio uso, no está restringido, la pueden descargar sin ningún problema, no pesa mucho, no es tan larga, ¿sí? Son como 140 y algo de páginas, pero realmente, digamos que el contenido que está ahí, que está presente en 5 secciones, que son las que les presento ahí en pantalla, van a generarles mucha curiosidad, pero también les va a dar como los elementos y los conceptos para que ustedes sepan realmente qué es lo que deben hacer y unas secciones muy importantes como estas generalidades que nos van a dar sobre la extinción de incendios, sobre el impacto nuevamente de estos agentes extintores halogenados y recuerden por qué estamos actuando acá y es para mejorar justamente las condiciones del ambiente desde el quehacer de cada uno de nosotros. Entonces, digamos que esa es como la invitación al final, como para cerrar un poquito ya esta charla y es el que se peguen esta leída de esta cartilla. Como les digo, hay bastante información. Hay gráficas, hay imágenes que digamos que la vuelven didáctica, que la vuelven fácil de leer, fácil de entender y no tienen que ser unos expertos para poder comprender todo lo que nos dice acá. De igual forma, pues como les decía, mi compañero va a ahondar un poquito más, sobre todo en esta parte de las buenas prácticas, que es donde está centrada la cartilla, y si de pronto llegan a tener dudas sobre esto, pues bombardéenlo, porque pues la idea es esa, o sea, como empezar a aprovechar al máximo como estos espacios justamente para ello.
pues no siendo más,